el día de la boda, el momento que toda chica sueña. Para Evelyn Vance, se suponía que sería el comienzo de su cuento de hadas, casarse con el apuesto multimillonario Damian Blackwood. Ella estaba radiante. Ella estaba enamorada y llevaba en su vientre un hijo suyo. Pero frente a cientos de sus amigos y familiares más ricos, el cuento de hadas se hizo añicos. Con un solo movimiento de su mano, su príncipe se convirtió en un monstruo y su sueño en una pesadilla pública. ¿Qué podría hacer una novia embarazada en ese momento? Nada. Pero lo que hizo a continuación su tranquilo y modesto padre no solo consiguió justicia. Puso de rodillas a todo un imperio y expuso un secreto tan oscuro que todo el salón quedó en un silencio atónito y horrorizado. Esta no es una historia sobre un corazón roto. Es una historia sobre el poder devastador de la venganza de un padre. El aire en el gran salón de baile del Astor Grand Hotel no solo brillaba. Zumbaba con la energía palpable del viejo dinero y el nuevo poder. Lirios y rosas blancas importadas de los Países Bajos caían en cascada desde todas las superficies, su dulzura empalagosa se mezclaba con el aroma de un perfume caro y el suave y fresco aroma del champán helado. Esta fue la boda del año, la unión de Damian Blackwood, el treintañero del capital privado, y la etérea Evelyn Vance. Evelyn estaba en la suite nupcial, una visión con un vestido hecho a medida de Vera Wang. La seda se sentía como una segunda piel, fresca y pesada contra la suya. Su reflejo mostró a una mujer que apenas reconocía. Su cabello castaño claro estaba peinado hacia un brillo intrincado con delicados mechones que enmarcaban un rostro impecable gracias a un maquillador de celebridades. Pero eran sus ojos, de un suave color avellana, los que contenían la verdad. Estaban brillantes de una excitación nerviosa que rayaba en la ansiedad. Su mano descansó instintivamente sobre la ligera y apenas perceptible curva de su estómago. 4 meses. 4 meses llevando el aire a la fortuna Blackwood. Su mejor amiga y dama de honor, Chloe, ajustó un prendedor de perla perdido. «Te ves impresionante, Evelyn. ¿Cómo detener el mundo en su eje?» «Asombroso». Evelyn ofreció una sonrisa débil. «Me siento como si estuviera a punto de caminar por la cuerda floja sobre un cañón». «Son los nervios normales por la boda», dijo Chloe, aunque en sus ojos había un destello de algo más, una preocupación que había estado alimentando durante meses. «Solo recuerda respirar y tratar de no tropezar. Este vestido probablemente cuesta más que mi edificio de apartamentos». La verdad era que la ansiedad de Evelyn no era solo por la boda. Se trataba de Damian. Cuando se conocieron hace un año en una gala benéfica, él era todo lo que ella había leído en las novelas. Era devastadoramente guapo, con ojos del color de un mar tempestuoso y una sonrisa que podía desarmar a los líderes mundiales. La había perseguido con una pasión implacable y absorbente que la había dejado sin aliento. La había colmado de regalos, la había llevado a París por capricho y la había hecho sentir como la única mujer en el mundo. Pero había otra cara de Damián. Un lado que emergió cuando se cerraron las puertas. Empezó siendo pequeño. Una sugerencia sobre lo que debería vestir. Un comentario despectivo sobre sus amigos, especialmente Chloe, a quien consideró poco ambiciosa. Él había simplificado su vida, convenciéndola de dejar su trabajo como asistente de galería para centrarse en su futuro. La había aislado no con barras, sino con diamantes y seda. Él lo llamó amor protector. Pero a veces, tarde por la noche, parecía como si fuera de propiedad. El embarazo había intensificado todo. Estaba extasiado, pero su control se intensificó. Él supervisaba su dieta, su horario e incluso sus llamadas telefónicas. «Es para el bebé, mi amor», murmuraba, besándole la sien. «Nuestro legado debe ser protegido. Evelyn, es hora». Su padre, Arthur Vance, estaba en la puerta. Era un hombre que parecía ocupar menos espacio del que debería, de estatura media, complexión de sienes canosas y aspecto tranquilo. Parecía completamente fuera de lugar entre los titanes de la industria reunidos abajo. Era un contador jubilado de una empresa mediana de Ohio, la imagen misma de la modesta decencia de la clase media. Llevaba un smoking sencillo y bien ajustado que aún parecía un disfraz. «Te ves hermosa, cariño», dijo con voz suave. Pero sus ojos, agudos e inteligentes, detrás de sus gafas contenían un universo de amor y una pizca de la misma preocupación que Chloe no podía ocultar. «Gracias, papá». Ella lo abrazó y encontró un momento para relajarse en su presencia familiar y constante. «¿Estás feliz, Evelyn?», preguntó en voz baja, solo para ella.
Era la pregunta que se había hecho varias veces durante los últimos meses. Lo soy, mintió, o tal vez quiso que fuera verdad. Damián es mucho, pero me ama a mí y al bebé. Arthur simplemente asintió, su mirada se detuvo en ella por un momento demasiado largo. Nunca le había gustado Damián. Desde su primer encuentro, la silenciosa observación de Arthur había desconcertado al multimillonario. Damián había intentado impresionarlo hablando de carteras de acciones y adquisiciones, pero Arthur simplemente le preguntó sobre su libro favorito. Damián se rió, pero no pudo responder. Arturo no vio un titán, sino un hombre hueco. Le advirtió gentilmente a Evelyn que tuviera cuidado de no perderse en el torbellino. Ella le había asegurado que no lo haría. Ahora, de pie allí, Arthur Vance parecía un hombre con una mano perdedora, esperando que se jugara la última carta. Abajo, Damián Blackwood se estaba ajustando los gemelos. Estaba hablando con su padrino, Julian Croft, pero sus ojos escudriñaban la habitación, catalogando a cada invitado, a cada rival potencial, a cada cifante. Su madre, Isabella Blackwood, una formidable mujer esculpida en hielo y ambición, se deslizó a su lado. Todo es perfecto, Damián, dijo ella, con su voz un ronroneo bajo. Los Carrington están aquí. El senador Thompson acaba de llegar. Esto no es solo una boda. Es una coronación, como debe ser, dijo Damián, con una sonrisa burlona en sus labios. Y la novia en camino. Recuérdalo, cariño, añadió Isabella, tocándole el brazo, con sus dedos cuidados como garras. Ella es una cosita muy hermosa, pero es maleable. Ella es el recipiente para el próximo Blackwood. Y claro, recuerda su papel. La sonrisa de Damián se tensó. No te preocupes, madre. Ella sabe exactamente lo que es. Ella es mía. Cuando se abrieron las grandes puertas del salón de baile y comenzaron a sonar las primeras notas de la marcha nupcial, Evelyn tomó el brazo de su padre. El mar de rostros se volvió hacia ellos, una confusión de riqueza e influencia. Al final del pasillo, Damián estaba esperando, su hermoso rostro iluminado por una sonrisa triunfante. Para el mundo, él era el príncipe que daba la bienvenida a su novia. Pero para Evelyn, por un momento fugaz y aterrador, el gran salón se sintió menos como una iglesia y más como una jaula hermosa e ineludible. Caminar por el pasillo se sentía como flotar en un sueño. Cientos de pares de ojos estaban fijos en ella, sus miradas eran un peso físico. El destello de la cámara de un fotógrafo profesional, el suave susurro de la seda y la gasa de los bancos, las notas elevadas del cuarteto de cuerdas. Todo se fusionó en una sobrecarga sensorial. Evelyn se concentró en una sola cosa, el hombre que la esperaba. Bajo un impresionante arco de ramas tejidas y orquídeas estrella, los ojos de Damián la devoraron mientras se acercaba. Parecía un Adonis moderno con su smoking de Tom Ford. Cuando ella llegó al altar, él le tomó la mano. Su agarre era firme y posesivo. Él inclinó sus labios, rozando su oreja. Usted es perfecta, señora Blackwood. Susurró las palabras, una afirmación posesiva más que un cumplido. Sabía que el mundo estaría celoso. La ceremonia, oficiada por un juez retirado, amigo de la familia Blackwood desde hacía mucho tiempo, fue una clase magistral de elegante pompa. Las palabras inundaron a Evelyn como una neblina. Fue solo cuando llegó el momento de los votos que la realidad atravesó la niebla. Damián fue el primero. Él había escrito el suyo propio, por supuesto. Habló sin notas y su voz resonó con sinceridad practicada. Evelyn comenzó a mirarla con sus ojos tormentosos clavados en los de ella. Antes de ti, mi vida era una serie de transacciones de adquisiciones. Entendí el valor, pero no el mérito. Entendí el poder, pero no la fuerza. Tú, mi amor, me has enseñado la diferencia. Eres la mayor fusión de mi vida, el único activo que protegeré por encima de todos los demás. Juro construir un imperio para ti, para nuestro hijo, una fortaleza para mantenerte a salvo y querido. Juro que nunca te faltará nada y que el nombre Blackwood será tu escudo y tu corona. Soy tuyo irrevocablemente. Un suspiro colectivo recorrió al público. Fue poético y poderoso. Pero para Evelyn, y tal vez para su padre, que estaban estoicamente en la primera fila, las palabras sonaron frías. Transacciones, adquisiciones, activo, fortaleza. No era el lenguaje del amor. Era el lenguaje de una toma de posesión. Ahora era su turno.
También había preparado votos, sencillos y sinceros, llenos de promesas de risas compartidas y apoyo mutuo. Pero cuando abrió la boca, Damián le apretó sutilmente las manos, una señal. Habían discutido esto. Él le había sugerido que utilizara los votos que su madre había ayudado a redactar. Dijo que se trataba de presentar un frente unido. En ese momento ella accedió, queriendo evitar una pelea. Ahora parecía una mordaza. Su voz temblaba ligeramente mientras recitaba las pulidas palabras impersonales. Damián, estoy aquí hoy para unir mi vida a la tuya. Prometo honrar el legado del nombre Blackwood para ser un socio digno en sus esfuerzos y crear un hogar que sea un testimonio de nuestro éxito. Yo estaré a tu lado. Apoyar su visión y dedicarme a nuestra familia. Te ofrezco mi lealtad, mi fidelidad y mi corazón hoy y por todos nuestros días. Fue un discurso digno de una esposa corporativa, no de una alma gemela. Cuando terminó, vio a Chloe en la primera fila, con el ceño fruncido por la confusión y la decepción. Vio a su padre, su expresión ilegible, pero sus ojos estaban llenos de una profunda, profunda tristeza. Ella acababa de jurar públicamente su juramento. La recepción que siguió fue aún más extravagante. Una fuente de champán de 3 metros de altura dominaba el centro de la habitación. Una banda de jazz tocaba suavemente mientras camareros con guantes blancos servían canapés de delicias con infusión de caviar y trufa. El ambiente era jubiloso, pero una extraña tensión se escondía bajo la superficie. Evelyn lo sentía cada vez que la mano de Damián encontraba la parte baja de su espalda, guiándola, llevándola de una conversación con una empresa bancaria a otra con un magnate tecnológico. La presentó no como su esposa, sino como su premio. Esta es mi Evelyn, decía con un brillo orgulloso en sus ojos. ¿No es ella impresionante? Una hora después de la recepción, Evelyn sintió una oleada de náuseas, un síntoma común de su embarazo que se vio amplificado por el estrés y el abrumador aroma de las flores. Ella se disculpó, necesitaba un momento de tranquilidad. Iré contigo, dijo Damián inmediatamente, sin que su sonrisa llegara a sus ojos. No, está bien, insistió ella, intentando sonar despreocupada. Solo necesito un poco de aire. Vuelvo enseguida. Sus dedos se apretaron sobre su brazo por una fracción de segundo antes de soltarla. No tardes mucho. Tenemos que cortar el pastel. Escapar del salón de baile fue como romper la superficie del agua después de contener la respiración durante demasiado tiempo. Encontró un pequeño balcón apartado con vista a las luces de la ciudad. El aire fresco de la noche era un bálsamo. Un momento después, una voz familiar dijo, escondiéndose. Se giró y vio a Mark Renshaw, un viejo amigo del programa de historia del arte de su universidad. Era un alma amable y gentil con pasión por la pintura impresionista. Trabajó como curador en una pequeña galería independiente, el tipo de lugar del que Damián se burlaría. Marca. Dios mío, no sabía que estabas aquí, dijo Evelyn, y una sonrisa genuina finalmente llegó a sus ojos. Mi acompañante canceló a último momento y un amigo de un amigo trabaja para Blackwood Global. Es un mundo pequeño, dijo encogiéndose de hombros. Te ves hermosa, Evelyn. Realmente. ¿Pero estás bien? La pregunta simple y honesta casi fue su perdición. La presa de su compostura empezó a resquebrajarse. Es demasiado, admitió ella, bajando la voz hasta convertirse en un susurro. Más de lo que esperaba. Lo entiendo, dijo, apoyándose en la barandilla junto a ella. Él no indagó, no preguntó por su marido multimillonario. Empezó a hablar de su profesor favorito, de un desastroso viaje por carretera que hicieron una vez para ver una exposición de Monet y de los sencillos días felices que ahora parecían muy lejanos. Se rieron y durante 5 minutos Evelyn se sintió ella misma de nuevo. Ella no era un activo ni un vehículo. Ella era simplemente Evelyn. Ella no vio acercarse a Damián. Se movió con el silencio del depredador. Un momento se reía de un recuerdo y al siguiente una voz escalofriante cortó el aire. Teniendo una charla agradable. Evelyn se dio la vuelta. Damián estaba de pie en la puerta. Su rostro era una máscara de furia fría. Sus ojos no estaban puestos en ella. Estaban concentrados en Mark. Una mirada de tal desprecio que Mark retrocedió físicamente. Damián, él es Mark, un viejo amigo de la universidad, dijo Evelyn rápidamente, tratando de disipar la tensión palpable. Sé quién es, dijo Damián, con la voz peligrosamente baja. Dio un paso adelante,
invadiendo su espacio. Mark, el pequeño curador, dime, ¿cuál es el precio de mercado para una galería en crisis hoy en día? Podría comprarlo y convertirlo en un estacionamiento. Marcos Pald. Nos estábamos poniendo al día. Estabas, gruñó Damián, tocando a mi esposa. No lo era. Te vi, interrumpió Damián, parándose directamente frente a Mark. La estabas haciendo reír. Ese es mi trabajo ahora. Dirigió su mirada gélida hacia Evelyn. Nuestros invitados están esperando. Tenemos un horario que cumplir. ¿O ya has olvidado tus deberes? El veneno en su voz era aterrador. Este era el Damián al que ella temía. Aquel cuyo temperamento podía brillar como un rayo sobre una piel azul clara. Él la agarró del brazo y el agarre le causó moretones. Damián, me estás haciendo daño, susurró ella, con el corazón latiendo con fuerza. Vámonos, ordenó, tirándola de regreso hacia el salón de baile, dejando una marca aturdida y asustada sola en el balcón. Cuando volvieron a entrar en la deslumbrante luz de la recepción, el rostro de Damián se transformó. La rabia desapareció y fue reemplazada por su encantadora sonrisa pública. Era actor y esta fue su mejor actuación. Pero Evelyn aún podía sentir el dolor fantasma en su brazo y el terror frío enroscándose en su vientre de embarazo de 4 meses. La peor parte de la noche aún no había comenzado. La transición de regreso al salón de baile fue discordante. En el momento en que cruzaron las puertas, la energía alegre de la fiesta los invadió, en marcado contraste con la tensión venenosa del balcón. La mano de Damián, que había sido un torno en su brazo, ahora descansaba suavemente sobre la parte baja de su espalda, un gesto de posesión amorosa que todos podían ver. Se inclinó sobre su oído con su aliento cálido, pero sus palabras eran fragmentos de hielo. Sonrisa. Siseo, su voz inaudible para cualquier otra persona. Pareces estar en pánico. La gente hablará. ¿Es eso lo que quieres el día de nuestra boda? Un escándalo porque no puedes controlarte cuando estás cerca de tu pequeño novio de la escuela de arte. Evelyn sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Él es solo un amigo, Damián. Estás distorsionando esto y convirtiéndolo en algo que no es. Lo que estoy haciendo, susurró, dirigiéndola hacia el gigantesco pastel de bodas de 11 niveles, es proteger mi inversión. Y ahora mismo, lo eres. Así que, interpreta el papel. Su corazón golpeaba contra sus costillas. Inversión. La palabra hizo eco del frío cálculo de sus votos. Se sentía mareada, atrapada bajo el peso de 1000 pares de ojos y la aplastante realidad del hombre con el que acababa de casarse. Llegaron al pastel. El fotógrafo y el videógrafo colocaron sus lentes en posición como ojos sin alma. El maestro de ceremonias, un hombre jovial llamado Bill, golpeó un vaso para llamar la atención. Damas y caballeros, si me pudieran prestar atención, por favor. Ahora es el momento del momento. Todos hemos estado esperando el corte del pastel por parte de nuestro guapo novio, Damián, y su hermosa novia, Evelyn. Una cortés ola de aplausos recorrió la sala. A Damián le entregaron un cuchillo de plata para pastel con un mango adornado con incrustaciones de perlas. La envolvió con su mano y luego colocó su otra mano sobre la de Evelyn, guiándola para que se uniera a él. Su tacto era frío. Mientras posaban para las cámaras, la madre de Damián, Isabella, se acercó. Ella sonrió con una expresión frágil y perfecta, pero sus ojos eran duros como piedras. Damián Darling, esa pequeña escena en el balcón fue notada por más de unas cuantas personas. ¿De qué se trataba eso? Un problema menor, madre. Manejado, Damián respondió con la mandíbula apretada, su sonrisa nunca vaciló ante las cámaras. La mirada de Isabella se dirigió a Evelyn y estaba llena de puro desdén. Tienes que aprender cuál es tu lugar, querida. Ahora eres un Blackwood. Tus asociaciones pasadas son irrelevantes. Se reflejan mal en nosotros. La condescendencia, la posesividad, la humillación pública, todo se fusionó en una única chispa desafiante dentro de Evelyn. Ella había permanecido en silencio durante demasiado tiempo, apaciguando sus estados de ánimo, aceptando su control como una forma retorcida de amor. Pero la mención de su embarazo, de la vida que llevaba dentro, le hizo encontrar una pizca de coraje que no sabía que poseía. Ella retiró su mano de debajo de la de Damián. Fue un gesto pequeño, pero en el foco hiperconcentrado del momento, fue un cambio radical. La sonrisa de Damián vaciló por un segundo.
¿qué estás haciendo?, murmuró en voz baja y amenazante. Solo necesito un vaso de agua, dijo, con su voz apenas un susurro, pero firme. Ella se giró para alejarse del pastel. Vamos a cortar el pastel ahora, Evelyn, dijo Damián, y su tono endureció la orden. Puede esperar 30 segundos, le respondió ella. Dio un paso hacia el camarero más cercano. Fue ese único paso de desafío lo que lo quebró. Su control siempre fue una frágil capa sobre un núcleo de rabia incandescente completamente destrozado. En su mente, ella no solo se estaba alejando. Ella le estaba desobedeciendo. Ella lo estaba avergonzando delante de su madre, de sus colegas y de todo su mundo. Se movió más rápido de lo que nadie podría haber anticipado. Él la agarró del hombro y la hizo girar para que lo mirara. Su hermoso rostro estaba contorsionado en una máscara de pura furia. Harás lo que te digan. Escupió su voz, ya no era un susurro. Y luego hizo lo impensable. Con la palma abierta, Damián Blackwood abofeteó a su esposa embarazada en la cara. El sonido no era fuerte, pero en el silencio expectante de la habitación, fue como un disparo. Un crujido agudo y feo que cortó la música, la charla y la risa. Resonó en el repentino silencio absoluto que cayó sobre el gran salón de baile. Por un momento, el tiempo se congeló. 1000 invitados, 100 camareros, una orquesta entera permanecieron allí como petrificados. Las copas de champán se detuvieron a mitad de camino hacia los labios. Los tenedores flotaban sobre los platos. El único sonido fue el jadeo silencioso y horrorizado que Evelyn dejó escapar más por sorpresa que por dolor. El escozor en su mejilla se convirtió en un dolor caliente y punzante. Pero no era nada comparado con la agonía en su corazón. Ella miró a Damián, su esposo desde hacía menos de 3 horas, y vio a un extraño. El príncipe encantador había desaparecido y fue reemplazado por un monstruo con rabia en sus ojos. La habitación empezó a dar vueltas. Los rostros de los invitados se deforman en una galería de incredulidad y horror. Vio a Chloe, con las manos cubriéndole la boca y los ojos muy abiertos por el terror. Vio a Isabella Blackwood, cuya expresión no era de sorpresa, sino de fastidio frío y calculador ante el espectáculo público. Y entonces vio a su padre. Arthur Vance estaba de pie cerca del borde de la pista de baile. Él no gritó. Él no corrió. Él simplemente se movió. Pasó junto a las estatuas congeladas de la alta sociedad de Nueva York con un ritmo tranquilo y pausado. Su rostro era una pizarra en blanco, completamente desprovisto de emoción, lo que de alguna manera era más aterrador que cualquier expresión de rabia pudiera ser. Llegó a la plataforma elevada donde se encontraba Evelyn, temblando, con una mano sosteniendo su mejilla y la otra protectoramente sobre su estómago. Ni siquiera miró a Damián. Sus ojos solo estaban para su hija. Él la tomó suavemente del brazo. Vamos, cariño. Dijo, con su voz en el mismo tono tranquilo y firme que había usado durante toda su vida. Nos vamos. Damián finalmente pareció salir de su trance alimentado por la ira, reemplazado por una creciente sensación de pánico. Esto fue una pesadilla de relaciones públicas. Espera un minuto, Arthur. Damián empezó a forzar una risa. Fue solo un malentendido, una pelea de amantes. Estamos todos un poco emocionados hoy. Arthur Vance se detuvo. Lentamente giró la cabeza y por primera vez esa noche miró a Damián Blackwood directamente a los ojos. El tranquilo contable de Ohio parecía crecer 3 metros más alto. El aire a su alrededor crepitaba con una intensidad letal y silenciosa. No me hablarás, dijo Arthur, con voz aún tranquila. Sin embargo, resonó en el silencioso salón como el mazo de un juez. Y nunca más volverás a hablar con mi hija. Comenzó a alejar a Evelyn, pero Damián, desesperado por recuperar el control, lo agarró del hombro. Esta es mi boda. No llevarás a mi esposa a ninguna parte. Arthur se detuvo de nuevo. Lentamente, pero deliberadamente, retiró la mano de Damián de su hombro, como si estuviera deshaciéndose de algo sucio. Miró la mano y luego volvió a mirar el rostro de Damián. Tu esposa, dijo Arthur con una sonrisa humorística en sus labios. Ella es mi hija, y tú, hijo, acabas de cometer el mayor error de tu vida. ¿Crees que este es tu escenario, tu público? Señaló a la multitud atónita. No tienes idea de lo que está a punto de pasar. Luego se volvió hacia el maestro de ceremonias, quien se encontraba congelado ante la mesa de los pasteles.
Bill, ¿no creo que tienes un micrófono? Me gustaría tomarlo prestado. Tengo un brindis de boda que me gustaría hacer. El maestro de ceremonias, Bill, un hombre al que le pagaban generosamente por ser jovial e imperturbable, parecía un ciervo atrapado en los faros de un tren de carga. Miró a Arthur, luego al rostro furioso de Damian Blackwood, luego volvió a mirar al hombre tranquilo y modesto, cuya petición parecía más una orden. Con manos temblorosas, desenganchó el micrófono inalámbrico de su solapa y se lo entregó a Arthur Vance. Damian dio un paso adelante, su rostro era una nube de tormenta. Seguridad, saquen a este hombre de aquí. Dos hombres grandes con trajes negros comenzaron a moverse desde la periferia de la habitación, pero se detuvieron en seco cuando Arthur habló por el micrófono. Su voz, ahora amplificada, todavía era tranquila, pero llenaba cada rincón del enorme salón de baile con una autoridad desconcertante. Yo no haría eso si fuera tú, Damian, dijo Arthur, con la mirada fija en los multimillonarios. Porque si sus hombres me ponen una sola mano encima, el correo electrónico que he programado enviar en exactamente 10 minutos irá a la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, a la Comisión de Bolsa y Valores y a los 5 editores principales del Wall Street Journal. Tu elección. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Ya no era solo una disputa doméstica. La mención de la SEC y de los fiscales federales cambió el aire que respiraban. Damian congeló su rostro quedando pálido. Los guardias de seguridad lo miraron, esperando órdenes, pero él permaneció en silencio, paralizado. Arthur le dio la espalda a Damian, un gesto de despedida total. Ayudó a Evelyn, que todavía estaba en estado de shock, a sentarse en una silla al borde de la pista de baile. Chloe corrió a su lado y la rodeó con un brazo protector. Arthur le dio a su hija un suave apretón en el hombro, una promesa silenciosa, antes de darse vuelta para encarar a la audiencia de élites atónitas. Estaba de pie en el centro de la habitación, un hombre sencillo con un smoking alquilado, atrayendo la atención de algunas de las personas más poderosas del mundo. Buenas noches a todos. Comenzó su tono conversacional, como si estuviera a punto de iniciar una reunión de presupuesto trimestral. Mi nombre es Arthur Vance. Para la mayoría de ustedes, soy un don nadie, el tranquilo padre de la novia, un contador jubilado de Ohio. Y en gran parte, tienes razón. He pasado los últimos 40 años de mi vida mirando números, hojas de cálculo, balances y estados de resultados. Quizás te suene aburrido. Las finanzas de la mayoría de las personas son predecibles y ordenadas. Detuvo su mirada y recorrió toda la habitación antes de volver a fijarse en Damian. Pero las finanzas de Damian Blackwood no tienen nada de aburridas. Son una obra de arte, una fantasía compleja, intrincada y bellamente construida. Un murmullo nervioso recorrió la multitud. Este no fue un brindis de boda. Esto fue una ejecución. Isabella Blackwood puso de pie su rostro, una máscara de furia fría. Esto es indignante. Está diciendo tonterías. Damian, haz algo. Damian dio un paso vacilante hacia adelante. Él está delirando. Lamentando la pérdida de su hija por una nueva familia. Es comprensible, pero, ¿lo soy? Arthur interrumpió su voz, cortando la débil excusa de Damian. Hablemos de algo específico. Hablemos del proyecto Nightingale. Al mencionar esas dos palabras, al menos una docena de personas en la sala se estremecieron visiblemente. Julian Croft, el padrino, parecía como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. El rostro de Damian pasó de pálido a blanco fantasmal. La voz de Arthur era metódica, precisa y absolutamente condenatoria. Proyecto Ruiseñor. Para aquellos de ustedes que no están en la lista de correo de Blackwood Global, fue una empresa biotecnológica revolucionaria que Blackwood Global adquirió hace 2 años. Prometió un tratamiento innovador contra el Alzheimer. Damian organizó una ronda especial de financiación para este proyecto, recaudando más de $200 millones gracias a muchos de ustedes en esta misma sala. Hizo un gesto vago con su mano libre. Los Carrington, creo que invirtieron 10 millones. Senador Thompson, su fideicomiso ciego contribuyó con 5. Era algo seguro, ¿no? Respaldado por excelentes resultados de laboratorio y proyectada aprobación de la FDA. Dejó la declaración flotando en el aire antes de asestar el golpe mortal. El único problema es que el proyecto Nightingale nunca existió. La empresa Nightingale Biometrics era una sociedad fantasma registrada en Delaware.
Los resultados del laboratorio fueron fabricados por un investigador deshonrado en Bolivia y los $200 millones. No se invirtió en investigación. Se canalizó a través de una serie de cuentas offshore en las Islas Caimán y Panamá antes de usarse, entre otras cosas, para inflar artificialmente el informe de ganancias del cuarto trimestre de Blackwood Global y, por supuesto, para financiar esta misma boda. El silencio en la habitación ahora era absoluto, pesado y sofocante. Era el silencio del amanecer de la ruina financiera. «Estás mintiendo», rugió finalmente Damián, encontrando su voz. «No tienes ninguna prueba». «¿Prueba?», dijo Arthur con esa misma sonrisa escalofriantemente tranquila. «Damián, parece que tienes una idea equivocada sobre quién soy. Te dije que era contador. Supongo que omití algunos detalles. Durante los últimos 20 años de mi carrera, no fui un simple contador. Yo era contador forense. Trabajé para una empresa muy silenciosa y discreta que fue contratada por gobiernos y corporaciones para encontrar cosas que personas como usted ocultan. Me llamaban el fantasma porque podía colarme en las finanzas de una empresa y encontrar cada esqueleto, cada fantasma en la máquina. Me jubilé el año pasado. Dio un paso más cerca del escenario. Pero cuando mi hija, mi única hija, me dijo que se casaba contigo, un hombre que parecía demasiado pulido, demasiado perfecto, decidí salir del retiro para un último proyecto personal. Es sorprendente lo que puedes encontrar cuando sabes dónde buscar. Una transferencia bancaria descuidada por aquí, una factura falsificada por allá. Eres brillante en el panorama general. Damián, el gran engaño. Pero eres descuidado con los detalles. Y el diablo, como dicen, siempre está en los detalles. Arthur levantó la mirada hacia las grandes pantallas de proyección a ambos lados del salón de baile, que mostraban un romántico montaje fotográfico de Evelyn y Damián. Y por si acaso mi palabra no es suficiente, dijo Arthur, sacando una pequeña unidad USB de su bolsillo. Me tomé la libertad de preparar una pequeña presentación. Se acercó al técnico de AV que estaba escondido detrás de su tablero de control. Hijo, enchufa esto para mí. ¿Podrías mostrar el archivo Blackwood? El técnico audiovisual, un joven llamado Leo, a quien le pagaban el triple de su salario habitual por un trabajo de alto perfil, miró a Arthur y luego al rostro apoplético de Damián Blackwood. Por un momento quedó paralizado por la indecisión. Damián era el cliente, el hombre que firmaba los cheques, pero el hombre tranquilo con el micrófono tenía una aura de autoridad innegablemente aterradora. La amenaza de la SEC y los fiscales federales flotaba en el aire como gas venenoso. Leo hizo un cálculo rápido de sus perspectivas futuras y decidió que ponerse del lado del multimillonario cuyo imperio estaba implosionando activamente era una mala elección profesional. Con mano temblorosa, tomó la unidad USB. ¿Cuál entrada, señor? ¿El que anula el fotomontaje?, preguntó Arthur con calma. Damián se lanzó hacia adelante, intentando llegar a la cabina técnica. No te atrevas. Te arruinaré. Te pondré en la lista negra de todos los eventos de esta ciudad. Pero Julian Croft, el padrino, se interpuso en su camino. El rostro de Julián estaba pálido y sus ojos estaban llenos de una mezcla de miedo y disgusto. No, Damián, dijo en voz baja. Se acabó. Traidor, gruñó Damián, empujándolo a un lado. Pero ya era demasiado tarde. Las fotos románticas de Damián y Evelyn desaparecieron de las pantallas masivas. Fueron reemplazados por algo mucho menos romántico, un diagrama de flujo complejo. En la parte superior, en un recuadro rojo destacado, estaban las palabras Blackwood Global Enterprises. A partir de allí se extendía una red vertiginosa de sociedades fantasma, sociedades holding offshore y cuentas numeradas. Nombres como Apex Holdings Limited, Caimán, Vidian Solutions, S.A. Panamá y Azure Trust Biz llenaron la pantalla. Las flechas codificadas por colores y anotadas mostraban el flujo de dinero. Parecía el plan de batalla para una invasión financiera. Esta, explicó la voz amplificada de Arthur mientras utilizaba un puntero láser de su bolsillo para dirigir la atención de la audiencia, es la verdadera Blackwood Global. No el que se ve en los brillantes informes anuales, sino el que existe en las sombras. Hizo clic en un botón de un pequeño control remoto y la diapositiva cambió. Era una copia de un extracto bancario de Credit Suisse para una cuenta a nombre de Nightingale Biometrics. Mostró un depósito inicial de $200 millones seguido de una serie de grandes retiros rápidos a otras cuentas. Aquí está el dinero del proyecto Nightingale.
Arthur narró su tono tan seco como si estuviera explicando la amortización. Tenga en cuenta las fechas. Los fondos se dispersaron dentro de las 72 horas siguientes a la última inversión. No es precisamente el momento adecuado para una investigación y desarrollo legítimos. Hacer clic. La siguiente diapositiva mostraba una orden de compra falsificada de equipos de laboratorio de una empresa alemana que, como señalaba una pequeña anotación, se había declarado en quiebra 3 años antes. Haga clic en una cadena de correo electrónico entre Damián y un hombre llamado Sergey Bulov, un conocido lavador de dinero con sede en Chipre. El asunto decía, honorarios de consultoría. Los invitados ya no se limitaban a mirar. Estaban cautivados, horrorizados. Muchos sacaron sus teléfonos no para grabar el drama, sino para enviar mensajes de texto frenéticamente a sus propios asesores financieros. El aire estaba cargado de olor a pánico y traición. Damián ahora gritaba, un animal desesperado y acorralado. Es falso. Todo es inventado. Es un viejo amargado que intenta destruirme. Lo soy, dijo Arthur con voz firme. Avanzó a la siguiente diapositiva. Era una imagen satelital de una lujosa mansión a medio construir en una isla privada del Caribe. Este es tu plan de contingencia, ¿no es así, Damián? Su paraíso de no extradición comprado bajo el nombre de un fideicomiso controlado por esto es interesante. Hizo zoom en el documento. El nombre del fideicomisario estaba claramente indicado. Isabella Blackwood. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Isabella, que había estado observando con gélida serenidad, finalmente se quebró. Su rostro se contorsionó en un gruñido de pura furia. ¿Cómo te atreves, hombrecito insignificante? Solo soy contador, señora Blackwood, dijo Arthur sin volverse a mirarla. Pero soy muy minucioso. Usted confirmó la transferencia de la propiedad de la isla hace 2 semanas. Imagino que estabas planeando unas vacaciones familiares. Guardó el golpe más personal y devastador para el final. Hizo clic una última vez. La pantalla mostraba una póliza de seguro de vida. Fue por $25 millones. La asegurada era Evelyn Vance. El beneficiario fue Damián Blackwood. La póliza se contrató al día siguiente de confirmarse su embarazo y contenía una cláusula muy específica. Esto, dijo Arthur, mientras su voz perdía la calma y finalmente se quebraba para revelar la rabia fría y dura que se escondía debajo, es una póliza de seguro de vida que Damián contrató para mi hija. Es una práctica habitual para algunas personas con un alto patrimonio, pero esta tiene una cláusula bastante peculiar. Paga el doble en caso de muerte accidental. Es sorprendente el tipo de riesgos que puede conllevar un embarazo, ¿no? Una caída por las escaleras, un trágico accidente automovilístico. Tantas posibilidades. La implicación era monstruosa. Una insinuación verdaderamente malvada que flotaba en la habitación silenciosa. ¿La bofetada fue solo una pérdida de temperamento? ¿O la primera grieta de un plan mucho más oscuro y siniestro? Nadie podía estar seguro, pero la semilla de ese pensamiento horrible había sido plantada. Evelyn se quedó mirando la pantalla y se le heló la sangre. Pensó en su control obsesivo, en su vigilancia de cada uno de sus movimientos, en su insistencia en que solo su chofer la llevara a algún lugar. Ella había pensado que era un amor desmedido. Ahora lo vio bajo una luz nueva y horrorosa, como si fuera una señal, las grandes puertas del salón de baile se abrieron de golpe. Pero no eran más los invitados que llegaban. Eran 4 individuos de rostro severo y trajes oscuros, 2 hombres y 2 mujeres. Se movieron con la silenciosa eficiencia de los agentes federales. Una de ellas, una mujer alta y de mirada penetrante, levantó su placa. Damián Blackwood, Isabella Blackwood. Estamos con el FBI. Tienes que venir con nosotros. La habitación estalló en caos. El mundo cuidadosamente construido de Damián Blackwood no acababa de ser sacudido. Había sido desmantelado sistemáticamente y completamente aniquilado en el espacio de 15 minutos por un tranquilo contable de Ohio. Arthur Vance bajó el micrófono. Su trabajo estaba hecho. El libro mayor estaba equilibrado. La llegada del FBI fue como una cerilla encendida en una habitación llena de gasolina. El horror silencioso de los invitados estalló en una cacofonía de susurros frenéticos, ruidos de teléfonos y el raspado de sillas mientras la gente se apresuraba a distanciarse de la lluvia radiactiva de la familia Blackwood.
Los periodistas que habían sido acordonados afuera debieron haber recibido un aviso porque una ráfaga de destellos comenzó a atravesar las puertas de vidrio del salón de baile. Damián se quedó congelado, su rostro era un lienzo grotesco de incredulidad, rabia y terror naciente. Su imperio, su reputación, su propia identidad, habían sido ejecutados públicamente. Miró a los agentes, luego a los rostros burlones y temerosos de sus invitados, sus antiguos amigos e inversores, y finalmente sus ojos desorbitados se posaron en Evelyn. «Tú», gritó con voz ronca y quebrada. «Tú hiciste esto. Tú y tu patético viejo». Se abalanzó sobre ella, un último acto desesperado de violencia, pero nunca lo logró. Los dos agentes del FBI lo interceptaron con facilidad profesional, sujetándole los brazos tras la espalda. El smoking personalizado de Tom Ford se rompió en la costura del hombro. «Está empeorando las cosas para usted mismo, señor Blackwood», dijo con calma uno de los agentes. Isabella Blackwood, sin embargo, no gritó ni se abalanzó. Ella estaba hecha de un material más duro y más frío. Cuando los agentes femeninos se acercaron a ella, se irguió en toda su altura, con una expresión de puro desprecio aristocrático. «Quítame las manos de encima», susurró. «¿Tienes alguna idea de quién soy?» «Sí, señora». La agente principal respondió con voz plana y nada impresionada. «Tenemos una orden de arresto en su contra por cargos que incluyen conspiración para cometer fraude electrónico y lavado de dinero. Tienes derecho a permanecer en silencio». La visión de la formidable Isabella Blackwood leyendo sus derechos y esposándola fue para muchos en la sala incluso más impactante que el arresto de Damián. La matriarca, la abeja reina de la sociedad neoyorquina, estaba siendo tratada como una criminal común. La ilusión de su intocabilidad quedó destrozada para siempre. Mientras los agentes se llevaban a los Blackwood, Damián continuó gritando amenazas y maldiciones. Su personalidad cuidadosamente elaborada es desmantelada para revelar al niño mimado y cruel que se esconde debajo. En medio del caos, Arthur Vance regresó caminando hacia su hija. Él se arrodilló ante ella y sus manos tomaron suavemente las de ella. Su rostro estaba pálido, manchado de lágrimas, sus ojos abiertos por el trauma de la última hora. «Se acabó, Evelyn», dijo en voz baja. «Se acabó. Estás a salvo ahora». Chloe estaba a su otro lado, murmurando palabras de consuelo. «Él ya no puede hacerte daño. Se ha ido». Evelyn miró desde el rostro de su padre a la escena caótica de la fiesta que se estaba desmoronando, luego a la salida por donde acababan de arrastrar a su marido, su abusador. Una única y pesada lágrima rodó por su mejilla. Una lágrima no de tristeza, sino de alivio profundo y desgarrador. Fue la liberación de un año de tensión y miedo que ni siquiera se había permitido reconocer. «¿Cómo?», le susurró a su padre. «¿Cómo supiste todo esto?» «Te contaré todo lo que prometió, pero no aquí». Él se levantó y la ayudó a ponerse de pie. El magnífico vestido de Vera Wang, símbolo de su ingreso a la dinastía Blackwood, ahora parecía un disfraz de una película de terror. Cuando comenzaron a caminar hacia la salida, un camino pareció despejarse para ellos. Los invitados restantes se separaron como el mar rojo, sus rostros eran una mezcla de lástima, asombro y miedo. Veían a Arthur Vance, no como el modesto padre de la novia, sino como un cazador de gigantes. Cuando pasaron frente a la mesa principal, Julian Croft, el padrino, dio un paso adelante con el rostro marcado por la vergüenza. «Señor Vance», dijo con la voz cargada de emoción. «Yo sabía algo de ello. El proyecto Nightingale. Sospeché que era una farsa. No dije nada. Lo siento mucho, Evelyn». Arthur lo miró, su mirada analítica, no acusadora. «Algunos hombres se definen por sus acciones, señor Croft. Otros por su inacción. Tendrás que vivir con tu elección. La Fiscalía de Estados Unidos probablemente se pondrá en contacto contigo para ver qué hombre quieres ser a partir de ahora». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, como una condena y al mismo tiempo un potencial salvavidas. Julián asintió, tragando saliva con dificultad y dio un paso atrás. Con Chloe a un lado y su padre al otro, Evelyn salió del salón de baile. No miró atrás, al pastel de 11 pisos que nunca sería cortado, a la fuente de champán que había dejado de fluir, a las marchitas rosas holandesas ni a las ruinas de su corto y desastroso matrimonio. Salió del Astor Grand Hotel, dejando atrás la jaula dorada. El aire fresco de la noche golpeó su rostro y, por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía respirar de nuevo.
El futuro era incierto y aterrador. Estaba embarazada, sola y en el centro de un escándalo masivo. Pero ella también era libre. Y ella sostenía la mano del hombre que había derribado un imperio para darle esa libertad. El padre que había visto al monstruo detrás de la sonrisa del príncipe y había afilado silenciosa y metódicamente la espada de la justicia, esperando el momento de atacar. 2 meses después, el frío otoñal se había instalado en la ciudad, arrancando las hojas de los árboles de Central Park. El escándalo, bautizado por la prensa como la implosión de Blackwood, seguía siendo noticia de primera plana. Damián e Isabella Blackwood estaban en libertad bajo fianza multimillonaria, con sus activos congelados y afrontando una montaña de cargos federales. Su juicio estaba destinado a ser el espectáculo legal de la década. Decenas de inversores habían perdido fortunas y el efecto dominó había derribado a 2 fondos de cobertura más pequeños. Julian Croft se había convertido en el testigo estrella de la fiscalía. Su testimonio le aseguró un acuerdo de culpabilidad y consolidó el caso contra su exmejor amigo. Evelyn vivía en un apartamento tranquilo y soleado en el Upper West Side, un lugar que su padre había alquilado para ella. Era modesto comparado con el penthouse de Damián, pero se sentía más como un hogar que lo que esa estéril torre de cristal alguna vez había sido. El vestido de Vera Wang había desaparecido y fue donado anónimamente a una organización benéfica. Su vida se estaba reconstruyendo lentamente, no sobre una base de riqueza y poder, sino sobre una de seguridad y verdad. Ella estaba sentada en un cómodo sofá, con una taza de té de hierbas calentándole las manos, mirando las ramas cubiertas de nieve fuera de su ventana. Su barriguita de embarazada ahora era más pronunciada, una presencia firme y tranquilizadora. Ella iba a ser madre. El pensamiento ya no la aterrorizaba. La llenó de una fuerza silenciosa. Arthur entró desde la cocina y le entregó un plato de manzanas en rodajas. Él había estado con ella desde la boda, un guardián silencioso y constante. ¿Cómo te sientes hoy?, preguntó, sentándose en el sillón frente a ella. Está bien, dijo ella. Y por primera vez, se sintió real. Solo estaba pensando. Nunca me dijiste exactamente cómo lo hiciste. Quiero decir, sé lo que hiciste, pero ¿cómo supiste dónde empezar a buscar? Arthur suspiró y se recostó en su silla. Te lo dije, Evelyn, desde la primera vez que lo conocí, algo parecía estar mal. A la gente como Damián Blackwood no le gusta construir imperios tan rápido y sin recortar gastos. Ve las reglas no como límites, sino como obstáculos que hay que sortear o demoler. Así que comencé a buscar. ¿Pero cómo es que te jubilas? La jubilación le da a un hombre mucho tiempo libre, dijo con una pequeña sonrisa. Todavía tengo contactos, viejos amigos en el IRS, un ex colega que ahora diseña software de seguridad para grandes bancos. Comencé con registros públicos, títulos de propiedad y presentaciones ante la SEC. Fue allí donde vi por primera vez las sociedades fantasma. En realidad era un trabajo amateur, pero oculto tras un muro de negocios de aspecto legítimo. Él era arrogante. Nunca pensó que alguien lo miraría de cerca. Se inclinó hacia adelante con expresión seria. La clave fue el proyecto Nightingale. Cuando lo anunció, la ciencia parecía demasiado buena para ser verdad. Le pagué a un bioquímico independiente, un antiguo experto con el que trabajé, para que revisara el prospecto. Dijo que los datos eran imposibles, que los resultados eran estadísticamente perfectos de una manera que la ciencia del mundo real nunca lo es. Fue entonces cuando supe que era un fraude. A partir de ahí, solo era cuestión de seguir el dinero. ¿Hiciste todo eso por mí?, preguntó Evelyn con la voz cargada de emoción. Incluso antes de la boda, lo hice porque eres mi hija, dijo simplemente. Esperaba estar equivocado. Oré para creer que yo era solo un viejo paranoico que no creía que nadie fuera lo suficientemente bueno para su pequeña hija. Recopilé todo en un archivo, una especie de póliza de seguro. Nunca planeé usarlo. Pensé que tal vez sería un buen marido, un buen padre. Tal vez su amor por ti lo convertirá en un mejor hombre. Sus ojos se oscurecieron con el recuerdo de aquella noche. Pero cuando él puso su mano sobre ti, cuando vi la mirada en sus ojos en ese balcón, lo supe. Y cuando te dio una bofetada, no solo te hizo daño, Evelyn. Firmó su propia sentencia de muerte. Él me dio la razón que necesitaba para quemar todo su mundo hasta los cimientos. El padre del FBI. ¿Cómo lograste llegar allí tan rápido? Un viejo amigo de la Fiscalía de Estados Unidos.
Le había enviado el expediente preliminar una semana antes de la boda bajo estricto embargo. Le dije que tenía una fuente que me proporcionaría pruebas definitivas e irrefutables de un esquema Ponzi masivo en un momento y lugar específicos. Le di la fecha y el lugar de la boda. Le dije que tuviera un equipo preparado. Él confió en mí. Evelyn meneó la cabeza con asombro. Su padre, tranquilo y modesto, era un genio de la estrategia, un guerrero que luchaba con hojas de cálculo y códigos bancarios en lugar de espadas. Él había planeado cualquier contingencia. La póliza de seguro de vida, susurró. ¿De verdad creíste que lo haría? El rostro de Arthur estaba sombrío. Creo que un hombre que puede golpear a su esposa embarazada delante de 1000 personas es capaz de cualquier cosa cuando está contra la pared. No estaba dispuesto a descubrirlo. Se quedaron sentados en silencio por un momento, con el peso de lo que podría haber estado colgando entre ellos. Evelyn extendió la mano y tomó la mano de su padre. Irá a prisión por un tiempo muy largo. Arthur dijo que intentará luchar contra ello, pero la evidencia es abrumadora. El nombre Blackwood no será más que una historia de advertencia. Tú y este bebé, dijo, dándole una palmadita en la mano. Puedes empezar de nuevo con el nombre Vance. Un nombre que quizá no sea poderoso ni famoso, pero es honesto. Está construido sobre algo real. Al mirar a su padre a los ojos amables e inteligentes, Evelyn comprendió. Ella había sido seducida por una fantasía, un cuento de hadas construido sobre mentiras. Pero ella había sido salvada por un amor verdadero e incondicional, el amor de un padre que iría a la guerra por su hija. Colocó una mano sobre su vientre, sintiendo el suave aleteo de la vida en su interior. Este niño no sería heredero de Blackwood. Serían furgonetas y se criarían conociendo la historia de su abuelo, el contable silencioso que demostró que el hombre más peligroso de la sala no es el que grita más fuerte, sino el que lee la letra pequeña. Y así la historia de Evelyn no fue un final, sino un nuevo comienzo forjado a partir de las cenizas de una mentira. Es un poderoso recordatorio de que la verdadera fuerza no se encuentra en los departamentos de lujo de los multimillonarios ni en las bodas lujosas, sino en el amor inquebrantable de la familia y en el coraje para enfrentarse al abuso, sin importar cuán poderoso parezca el abusador. El mundo de Damian Blackwood fue construido sobre arena, y una sola tormenta justa lo arrasó todo. ¿Qué opinas de la venganza meticulosamente planeada por Arthur? ¿Fue pura genialidad o fue demasiado lejos? Déjanos saber tu opinión en los comentarios a continuación. Si esta historia te conmovió, dale un me gusta a este video y compártelo con alguien que pueda necesitar escucharlo. Historias como esta merecen ser contadas. Y no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para que nunca te pierdas otro increíble drama de la vida real. Gracias por escuchar.